Empieza. Aquí está la historia de Caperucita Roja. Se acabó. Para Tom, Carlota, Anita, Freddy y Bisbee. Ya es hora de irse a la cama. Sí, ya no hay lobos. ¿Qué hay en el bosque? Pregunta Bisbee, un poco inquieto. Mañana lo descubrirás, le dice papá. Vendréis al bosque conmigo. ¡Ay! Dice Bisbee. Me ha caído una piedra en la nariz. Es una bellota, dice papá. Es una fruta, pero no se come. Si queréis frutas, coged las de la zamora, castaño o avellano. Para mí las moras, dice Anita. Para mí las castañas, dice Bisbee. Para mí las avellanas, dice Tom. Qué ricas son todas estas frutas que han cogido los conejitos. Sus cestitas de mimbre están muy llenas. Mirad, dice Anita. ¿Qué flor es esta? Tiene un olor raro. La he encontrado detrás de estos matorrales. Es una seta, conejillos, dice papá conejo. Tírala enseguida, insensato, porque puede ser peligrosa. Ven, te voy a enseñar a reconocer las que son buenas. ¡Oh, papá! Exclama Tam. Aquel animal está comiendo una bellota. Claro, le encantan las bellotas y las avellanas. Es una ardilla. Cada animal tiene sus gustos como nosotros los conejos. Y el gran goloso de la nariz larga se llama jabalí. Sorprendidos los conejillos han oído un ruido. Papá conejo, ¿qué es? El ciervo, el ciervo, el rey del bosque que lleva en la frente. ¿Es una corona? No, es la cornamenta. Se les cae todos los años
y vuelve a crecer más grande. El pequeño es un cervatillo. Cuidado, ¿qué pasa? Un zorro, una zorra, zorritos. ¡Oh! ¿Qué pillos? Dice Papá Conejo. Nos ha visto. Estos cazadores tienen el hocico muy fino. Les encantan las gallinas, pero el gallinero está tan lejos que se comerían muy a gusto, sin duda, algunos conejitos, sálvese quien pueda. Por fin ahí está la casa de la abuelita. ¡Qué aventura! Los conejitos se acordaron del bosque y de sus buenos y malos encuentros. Y para regresar cogidos de la mano, Anita, Carlota, Bibi, Tom y Freddy tomarán seguramente otro camino. Los conejitos volverán de nuevo al bosque. Con su papá, ni el lobo ni el zorro los encontrarán, pero volverán a ver las moras, las bellotas, las setas, el jabalí, el ciervo y la linda ardilla. Todo lo que tú ahora conoces muy bien. Muy bien.